Simplemente cárgalo a tu tarjeta, se burló mi hermano, esperando que yo pagara su lujosa fiesta. Me fui insegura. Una hora más tarde, mi teléfono explotó con mensajes. El horizonte de la ciudad se extendía ante mí, brillando bajo el cielo nocturno, mientras estaba sentado en mi coche frente al lujoso lugar. Dentro, la música retumbaba y los niños reían, los sonidos de una extravagante fiesta de cumpleaños que, sin saberlo, había financiado. Me ajusté la corbata, exhalando lentamente. Esta noche era el cumpleaños de Lily, mi sobrina, y durante años había interpretado el papel del tío generoso, pagando su escuela, su ropa, incluso esta exagerada celebración. Y, sin embargo, sabía cómo terminaría esta noche. Jacob, mi hermano menor, siempre había sido el niño mimado. Al crecer, nuestros padres lo colmaron de elogios y atención, mientras yo me desvanecía en el fondo. Él era el encantador, el que se salía con la suya con malas notas, gastos imprudentes y todos los errores porque solo necesitaba un poco de orientación. Yo, por otro lado, debía ser responsable, compensar las deficiencias y, como aprendí a lo largo de los años, ser su red de seguridad financiera. A los 38 años, había construido una exitosa carrera como ingeniero de software, ganando bien y viviendo cómodamente. Mientras tanto, Jacob había desperdiciado todas las oportunidades que se le presentaron. Había abandonado la universidad, saltaba de un trabajo a otro y, de alguna manera, logró convencer a nuestros padres, y a mí, de que sus fracasos nunca fueron realmente culpa suya. Le había pagado el alquiler cuando estaba entre trabajos, lo cual era frecuente. Había pagado sus deudas cuando los acreedores comenzaron a llamar. Incluso había firmado conjuntamente su préstamo para un automóvil, un elegante BMW que hacía alarde como un premio, a pesar de no haber realizado nunca un solo pago él mismo. Me decía a mí mismo que lo hacía por Lily. Ella no merecía sufrir porque su padre se negaba a crecer. Pero la verdad era que había dejado que esto continuara durante demasiado tiempo. La gota que colmó el vaso fue una silenciosa comprensión una mañana mientras tomaba café. Al revisar mis estados de cuenta bancarios, me di cuenta de que había gastado decenas de miles de dólares en Jacob a lo largo de los años, sin nada a cambio. Nunca había devuelto un centavo. Nunca me había llamado para dar las gracias. Yo no era su hermano, era su cajero automático. Y esta noche iba a enfrentarme a esa realidad. Con una respiración profunda, salí del coche, alisándome el traje mientras entraba en el elegante salón de banquetes. La escena en el interior era tan excesiva como esperaba. Candelabros de cristal, una escultura de hielo, un mago contratado que entretenía a una multitud de niños. Todo gritaba dinero. Sin embargo, sabía que Jacob apenas tenía $1 a su nombre. «Mira quién apareció por fin», me saludó Jacob con una sonrisa, con una bebida en la mano. Estaba vestido con un traje caro, probablemente pagado con el dinero que le había prestado el año pasado. «Feliz cumpleaños, Lily», dije, forzando una sonrisa mientras le entregaba a mi sobrina un regalo cuidadosamente envuelto. Sus pequeñas manos rasgaron el papel con entusiasmo, revelando un conjunto de libros que había elegido solo para ella. Ella sonrió radiante, abrazándome con fuerza. «Gracias, tío», chilló. Jacob, sin embargo, apenas miró el regalo. «¿Libros? Eres realmente aburrido», se burló, sacudiendo la cabeza. «Deberías haberle dado dinero en efectivo, como todos los demás». Apreté la mandíbula, ignorando el comentario. No era nada nuevo. A medida que avanzaba la noche, me encontré acorralado en conversaciones con los amigos de Jacob, hombres que apenas conocía, todos alimentándose de su encanto fácil. «¿Y a qué te dedicas?», preguntó uno de ellos, haciendo girar su whisky. Antes de que pudiera responder, Jacob se inclinó, riendo a carcajadas. «Oh, mi hermano es un adicto al trabajo total. Sin vida social, sin diversión. Simplemente se sienta frente a una computadora todo el día. Probablemente todavía sea virgen». La risa que siguió resonó en mis oídos. Mis manos se apretaron en puños a los lados. Me estaba humillando delante de sus amigos, delante de Lily. Le había dejado aprovecharse de mí durante años, y esta era mi recompensa. Debería haber dicho algo. Debería haberlo reprendido. Pero en cambio, me quedé allí, con la cara ardiendo, el corazón latiendo con fuerza. Y entonces, selló su destino. «De todos modos, no te preocupes, hermano mayor», continuó Jacob, dándome una palmada en la espalda. «Tú pagas la cuenta esta noche, ¿verdad? Simplemente cárgalo a tu tarjeta, como siempre». Fue entonces cuando todo encajó. Yo no era su hermano. Era su billetera. Y ya estaba harto.
No dije ni una palabra. Simplemente me di la vuelta y salí, ignorando los murmullos confusos detrás de mí. Afuera, saqué mi teléfono, con unos pocos toques rápidos, congelé la tarjeta de crédito que había estado usando. Luego, bloqueé su número. Mientras me alejaba, el peso que había sentido en mi pecho durante años finalmente se levantó. Jacob estaba a punto de aprender una lección, y yo finalmente era libre. El aire dentro del coche se sentía pesado, denso con el peso de todo lo que acababa de dejar atrás. Mis dedos golpeaban el volante mientras repasaba las palabras de Jacob una y otra vez. Perder. Sin vida social. Tú pagas, ¿verdad? Me había humillado delante de sus amigos, delante de Lily, delante de toda una sala de personas riendo, como si no fuera más que una cuenta bancaria andante. Durante años, había ignorado el resentimiento que burbujeaba bajo la superficie, convenciéndome de que estaba ayudando, de que estaba siendo un buen hermano. Pero en ese momento, de pie allí mientras se reían a mi costa, algo dentro de mí finalmente se rompió. Llegué a mi casa, el silencio de mi hogar me dio la bienvenida como un viejo amigo. Había pasado mucho tiempo desde que tomé decisiones por mí mismo, en lugar de por Jacob. Pero esta noche, eso terminaba. Fui directamente a mi escritorio, abrí mi computadora portátil y comencé a hacer llamadas. La primera fue a mi banco. Cancelé la tarjeta de crédito adicional que Jacob había estado usando, la que juraba que era solo para emergencias, pero que había acumulado cientos de dólares cada mes en restaurantes, clubes y tiendas de ropa. Luego llamé a la escuela donde había estado pagando la matrícula de Lily. No era justo que ella tuviera que sufrir por la irresponsabilidad de su padre, pero no podía seguir financiando su vida con el pretexto de apoyarla. La administradora dudó cuando le expliqué que ya no cubriría los pagos, pero fui firme. Si Kelly, la esposa de Jacob, quería llegar a un acuerdo, podía contactarme directamente. Jacob, por otro lado, había terminado. Me recosté en mi silla, mirando la larga lista de pagos que había hecho por él a lo largo de los años. Alquiler, reparaciones de automóviles, vacaciones que no podía permitirse, préstamos que nunca se devolvieron. El total final me revolvió el estómago. Decenas de miles de dólares. Años de permisividad. Años de ser irrespetado a cambio. Cerré la computadora portátil con una finalidad que se asentó profundamente en mi pecho. La primera llamada llegó en una hora. Al principio, fue un mensaje de texto de Jacob. Amigo, ¿qué demonios? Mi tarjeta no funciona. ¿Pasó algo? Low ignore. 15 minutos después, otro. Hermano, llámame. ¿Hay un problema con el banco o algo? Luego vinieron las llamadas, una y otra vez, su nombre parpadeando en mi pantalla. Las silencié. No pasó mucho tiempo para que los mensajes cambiaran de tono. ¿En serio? ¿Cancelaste mi tarjeta? ¿Qué demonios? Hombre, la necesitaba. ¿Por qué no se paga la matrícula de Lily? Me estás jodiendo. ¿Te importa tú, Sabrina? La ira, el derecho, la completa incapacidad de reconocer lo que había hecho, todo estaba ahí en sus palabras. No respondí. En cambio, apagué mi teléfono y me fui a la cama, por primera vez en años sin el peso de los problemas de Jacob sobre mí. A la mañana siguiente, me desperté con aún más llamadas perdidas, esta vez de mis padres. Dejé escapar una risa amarga. Por supuesto, Jacob había corrido directamente hacia ellos. Dudé antes de devolverles la llamada. Ya sabía cómo sería esta conversación. Mi madre contestó al primer timbre, su voz aguda de irritación. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermano?, exigió. Respiré hondo, manteniendo la calma. ¿Hacer qué, mamá? Dejar de pagar por su vida. Sabes que está luchando, espetó. Siempre lo has ayudado. ¿Qué cambió? Casi me reí. ¿Qué cambió? Años de ser utilizado. Años de ser tratado como una broma. Lo que cambió es que finalmente desperté, dije. Me llamó perdedor delante de una sala llena de gente, mientras asumía que pagaría toda su fiesta. Eso es lo que cambió. Hubo una pausa, lo suficientemente larga como para saber que no estaba sorprendida. Cariño, ¿sabes cómo es Jacob?, dijo, su voz suavizándose de esa manera familiar y manipuladora. No dice la mitad de lo que piensa. Es solo egoísta. Y he terminado de financiarlo. Estás castigando a Lily, me acusó. Mi estómago se revolvió, porque esa era la única parte que realmente dolía. Me importaba Lily. Nada de esto era su culpa. No, dije con firmeza. Le dije a la escuela que Kelly puede comunicarse conmigo si quiere hablar. Si necesita ayuda con Lily, encontraré una manera. Pero Jacob, no le voy a dar ni un centavo más. Mi madre dejó escapar un suspiro frustrado, como si estuviera agotada de lidiar conmigo.
Siempre has sido tan frío. Es tu hermano. Te necesita. No, mamá, dije, mi voz firme. Necesita crecer. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Pasaron horas antes de que Jacob volviera a intentar llamar. Casi lo ignoré, pero una parte de mí quería escuchar su excusa, ver si se responsabilizaba de algo. Respondí. Terminaste de actuar como un egoísta. Escupió en el momento en que contesté. Dejé escapar una risa seca. Eso es rico viniendo de ti. Me dejaste una factura de $1,000 anoche. ¿Sabes lo que tuve que hacer para cubrirla? Dijo furioso. No me importa, dije simplemente. Tuve que dejar mi Rolex como garantía, gritó. ¿Estás feliz ahora? Una sonrisa se dibujó en la esquina de mis labios. Eufórico. Arruinaste mi vida, hombre. Tú. No, lo interrumpí. Tú arruinaste tu propia vida. Yo solo dejé de pagarla. Silencio. Por primera vez en mucho tiempo, Jacob no tenía nada que decir. Dejé que el silencio se prolongara antes de volver a hablar. Encuentra un trabajo. Paga tus propias cuentas. Y si alguna vez vuelves a hablarme así, no te molestes en llamar. Terminé la llamada, sintiéndome más ligero que en años. Jacob no tenía idea de cuánto peor iban a ser las cosas para él. Y por una vez, yo no iba a ser el que lo salvara. La tormenta azotó en cuestión de días. Al principio, Jacob era demasiado terco para admitir cuánto mi decisión había arruinado su fachada cuidadosamente construida. Pero las grietas comenzaron a mostrarse casi de inmediato. Al final de la semana, sus llamadas frenéticas se habían convertido en un colapso total. Mi madre me había dejado 3 mensajes de voz en el lapso de una hora, su tono cambiando de decepción a desesperación. Mi padre, generalmente silencioso en asuntos entre nosotros, incluso envió un mensaje de texto corto. Habla con tu hermano. Esto se está saliendo de control. No respondí. No era responsable de la vida de Jacob, y ciertamente no iba a arreglar el desastre que él había creado. Pero entonces, tarde esa noche, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé antes de contestar. Hola, soy Kelly, la esposa de Jacob. Exhale lentamente. Hola. Hubo silencio, luego un suspiro. Mira, sé que las cosas están mal entre tú y Jacob, pero necesito saber la verdad. ¿Realmente dejaste de pagar la matrícula de Lily? Me frotté la sien. Sí, pero le dije a la escuela que te dejaran comunicarte conmigo si necesitabas ayuda. Otra pausa, luego una risa amarga. Por supuesto que sí. Jacob hizo que pareciera que estabas cortando por completo a Lily. Debería haberlo sabido. La ira estalló en mi pecho, pero la contuve. Kelly, no quiero que Lily sufra. Pero no puedo seguir financiando la vida de Jacob. Hubo una fuerte inhalación, luego una respuesta lenta y mesurada. Ahora lo entiendo, murmuró. No lo hice antes. Pensé, tal vez solo estaba siendo duro con él. Pero nunca me dijo de dónde venía el dinero. Simplemente, asumí que tenía ahorros, o un fideicomiso de tus padres. Dejé escapar una risa sin humor. No, solo yo. Durante años. El silencio se extendió entre nosotros. Luego, más suave, me mintió. No respondí. No había nada que decir. Se aclaró la garganta. Yo, necesito averiguar qué hacer a continuación. Pero aprecio que seas honesto conmigo. La llamada terminó, pero sabía que esa conversación acababa de detonar una bomba en la vida de Jacob. Y tenía razón. En cuestión de días, Kelly había descubierto cuán profundas eran las mentiras. La matrícula, el alquiler, el BMW, incluso la extravagante fiesta de cumpleaños. Todo había sido pagado con mi dinero. Y ahora, con ese salvavidas desaparecido, todo se derrumbaba. Kelly no perdió el tiempo. Empacó sus cosas, se llevó a Lily y se fue a quedar con sus padres. Jacob perdió la cabeza. Lo primero que supe fue a través de otro de los mensajes de voz de mi madre, su voz tensa por el pánico apenas contenido. Tu hermano está en problemas. Kelly lo dejó. Está perdiendo todo. ¿De verdad quieres abandonarlo así? Sí, lo hice. Pero no dije eso. En cambio, ignoré el mensaje y seguí con mi día. Jacob, sin embargo, no estaba dispuesto a ser ignorado. Comenzó con más mensajes de texto, más llamadas, más mensajes de números desconocidos. Luego apareció en mi apartamento. Los golpes en mi puerta eran implacables. Consideré no responder, pero no estaba de humor para que despertara a todo mi edificio. Cuando abrí la puerta, apenas lo reconocí. Jacob, que siempre se enorgullecía de verse impecablemente arreglado, se veía fatal. Su cabello estaba despeinado,
su camisa cara arrugada, y había un salvajismo en sus ojos que nunca antes había visto. «¿Feliz ahora?», escupió en el momento en que abrí la puerta. Me apoyé en el marco. «¿Qué quieres, Jacob?» «Destruiste mi vida». Su voz se quebró. Kelly se fue. Se llevó a Lily. Perdí mi apartamento, mi auto. Lo interrumpí. «No, Jacob. Yo no destruí tu vida. Tú lo hiciste. Solo dejé de financiar la fantasía». Su rostro se retorció de furia. «¿Crees que eres mejor que yo?». Se pasó una mano por el pelo, riendo amargamente. «Sentado aquí en tu elegante apartamento, actuando como si fueras un santo perfecto». «Nunca dije ser perfecto», dije fríamente. «Solo sé cómo asumir la responsabilidad de mi propia vida». Sus manos se apretaron en puños a los lados. «Ni siquiera te importa, ¿verdad? Me importa que me hayas humillado delante de toda una sala de personas mientras esperabas que pagara tu estilo de vida», dije. «Me importa que te hayas aprovechado de mí durante años y nunca me hayas dado las gracias. Me importa que solo me veas como una cuenta bancaria». Abrió la boca, pero no había terminado. «Pero ya no me importa arreglar tus errores. Ese es tu trabajo». Por primera vez desde que comenzó la conversación, su bravuconería flaqueó. Sus ojos se desviaron, sus hombros se hundieron ligeramente. «Solo, ayúdame una última vez», dijo, y esta vez su voz era más baja. «Solo lo suficiente para volver a ponerme de pie. Te juro que te lo devolveré». Exhale, negando con la cabeza. «No, Jacob». Sus ojos volvieron a mí, muy abiertos por la incredulidad. «¿De verdad vas a dejarme caer?». Lowmire Fijemeni, firme y inflexible. «Ya te caíste. Solo dejé de atraparte». Un largo silencio se extendió entre nosotros. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se alejó. El silencio no duró mucho. Jacob no era del tipo que acepta las consecuencias en silencio, y mis padres no eran del tipo que deja pasar las cosas. Las llamadas seguían llegando, cada una más urgente que la anterior. Al principio, las ignore. Pero después de una racha particularmente persistente de mensajes, finalmente contesté una noche, preparándome para la tormenta. «Tienes que arreglar esto». La voz de mi madre llegó aguda y acusadora. Dejé escapar un suspiro lento. «¿Arreglar qué, Jacob?». Espetó como si fuera lo más obvio del mundo. «Ha perdido todo. Apenas se las arregla. Es tu hermano». Me frotté la sien. Y tartamudeó, como si no pudiera creer mi indiferencia. «Está luchando y tú estás sentado ahí sin hacer nada. Así no funciona la familia». Apreté la mandíbula. Curioso. No recuerdo que nadie interviniera para ayudarme cuando yo era el que manejaba todos sus problemas. La voz de mi padre intervino, más profunda, más controlada. «Ya es suficiente, hijo. Es tu hermano pequeño. Cometió errores, pero no abandonas a la familia». Dejé escapar una risa amarga. «Eso es rico viniendo de ti. Tú nunca abandonas a Jacob. Pero seguro que me abandonas a mí cada vez que lo eliges al por encima de mí». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Mi padre guardó silencio por un momento antes de exhalar bruscamente. «Eso no es justo». «No», lo desafié. Cada vez que metía la pata, yo era el que limpiaba su desorden. Cada vez que yo necesitaba apoyo, me decían que fuera el responsable. Durante años pagué su alquiler, su auto, la educación de su hija, incluso sus malditas fiestas de cumpleaños. ¿Y qué obtuve a cambio? Burles. Falta de respeto. No puedes llamarme el malo ahora que finalmente dije basta. «Estás siendo cruel», dijo mi madre, su voz tensa por la frustración. «Está viviendo en nuestro sótano. No tiene nada. Y es miserable. Mi Burl. ¿Y de quién es la culpa?». Otro silencio. «No lo entiendes», dijo finalmente. «Siempre has sido frío así. Nunca tuviste el corazón de Jacob. Él siempre ha sido más sensible que tú». Dejé escapar una risa sin humor. «Claro. Jacob es sensible. Lo suficientemente sensible como para esperar que todos lo rescaten mientras los trata como basura». «¿Acaso amas a tu hermano?», replicó. Cerré los ojos, mi agarre en el teléfono se apretó. Sí, lo amaba. Pero el amor no es un pase libre para tratar a la gente como basura. El amor no es dejar que alguien te use hasta que no quede nada. Mi padre suspiró. «¿Entonces eso es todo? ¿Ya terminaste con él?». «He terminado de ser su red de seguridad». La voz de mi madre bajó, más suave ahora. «¿Y Lily? ¿También vas a abandonarla?». Mi pecho se apretó. Esa era la única carta que les quedaba para jugar, y lo sabían. «No», dije después de un rato.
Ya le abrí un fondo para la universidad. Me aseguré de que esté cuidada. Pero ese dinero no pasa por Jacob. Él no recibe ni un centavo. Pude escuchar a mi madre contener la respiración, escuchar la comprensión de que esta vez no iba a ceder. Así no debería ser la familia, susurró. Exhale. No, no lo es. Pero no es mi culpa. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Por primera vez, no me sentí culpable. Jacob debe haberse dado cuenta de que mis padres no iban a convencerme de cambiar de opinión porque una semana después, apareció en mi oficina. Lo vi a través de la puerta de cristal, despeinado, más delgado de lo que recordaba, con ojeras. No había nada de la arrogancia habitual en su postura. Consideré llamar a seguridad, pero en cambio, salí con los brazos cruzados. Necesito hablar contigo, dijo con voz ronca. Suspire. Tienes 2 minutos. Tragó saliva, mirando a su alrededor como si el peso de estar aquí pidiendo ayuda lo estuviera sofocando. Yo, la cagué. Arqueé una ceja. No me digas. Se movió incómodo, frotándose la nuca. Yo solo. No pensé que las cosas se pondrían tan mal. Kelly se fue. No puedo ver a Lily. Ni siquiera tengo un maldito auto. Esperé, sin decir nada. Exhalo. Solo necesito un poco de ayuda, hombre. Solo lo suficiente para salir de la casa de mis padres. Te juro que me pondré de pie. Incliné la cabeza. Como juraste que me devolverías el dinero todas las demás veces. Se estremeció. Esta vez es diferente. Negukan la cabeza. No, no lo es. Su mandíbula se apretó. Entonces eso es todo. ¿De verdad vas a verme sufrir? Lomire Figemini, firme y inflexible. No. Voy a dejar que finalmente asumas la responsabilidad de tu propia vida. Sus manos se apretaron en puños a los lados. Era bastardo y guasta. Sonreí. Y sin embargo, durante años yo fui la única razón por la que tuviste un techo sobre tu cabeza. Es curioso cómo funciona eso. Su rostro se retorció de ira, pero no tenía una respuesta. He terminado, Jacob, dije con voz tranquila. ¿Quieres arreglar tu vida? Hazlo tú mismo. ¿Quieres ver a Lily? Consigue un trabajo. Demuéstrale a Kelly que puedes ser un padre decente. Pero yo no voy a arreglar esto por ti. Sus ojos ardían de resentimiento, pero también había algo más allí. Algo crudo, algo incierto. Por primera vez, no tenía una red de seguridad. Me di la vuelta y me alejé, dejándolo allí parado en el frío. Fue la última vez que lo vi durante mucho, mucho tiempo. Pasaron los meses. Mis padres todavía no me hablaban mucho, aunque de vez en cuando escuchaba de Kelly. Lily estaba prosperando sin la imprudencia de Jacob agotándolos. Kelly y su familia habían logrado proporcionarle un hogar estable. Jacob finalmente tocó fondo. Quemó sus últimos ahorros, fue despedido de otro trabajo, pasó un tiempo durmiendo en sofás antes de finalmente, aceptar un trabajo que estaba por debajo de sus estándares, trabajar de barman en un lugar de mala muerte al otro lado de la ciudad. Y por una vez, tuvo que valerse por sí mismo. Nunca me comuniqué con él. Pero un día, casi un año después de que todo comenzara, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Ahora lo entiendo. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Jacob no estaba arreglado. Probablemente nunca lo estaría. Pero tal vez, solo tal vez, finalmente había comenzado a entender. No respondí. Algunas cosas tenía que descubrirlas por sí mismo. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que amar a alguien no significa cargar con sus cargas por ellos. No significa sacrificar tu propia paz para salvar a alguien que se niega a salvarse a sí mismo. Establecer límites no era crueldad. Era la única manera de liberarse de un ciclo que me había agotado durante años. Al final, no abandoné a mi hermano. Simplemente di un paso atrás y lo dejé enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Y por primera vez, aprendí que el amor verdadero, ya sea por la familia, por los demás o por uno mismo, a veces significa dejar ir.